Muy bien, y como les contábamos, seguimos compartiendo desde nuestro espacio radial un poquito de las jornadas de humanidades que se están desarrollando en el campus de Paligüe hace unos 3 días. Hemos tenido distintos invitados y hoy vamos a repasar y a compartir un ratito con una invitada que viene a presentar una peli que de alguna manera se vincula con unas charlas que venimos teniendo en el espacio de historia con Fabiana Tolcachier, que hace algunos días invitaba a Sandra Rossetti para hablar de Malvinas, ¿no? De allí vamos derivando a la presentación que ahora a las 11, en un ratito nada más, se va a hacer de Thelma, el cine y el soldado, una peli de Brenda Taubin que está aquí en Bahía para acompañar esa presentación. Sandra, Brenda, bienvenidas las dos, gracias por acercarse al estudio. Hola, gracias por invitarme. Bueno, la verdad que, después me puse a ver un tanto más y obviamente el documental había tenido un montón de difusión en su momento. Yo me enteré con el comentario que había hecho Fabiana y al verlo, lo primero que uno tiene es la sorpresa de encontrarse, tal vez por el prejuicio, con un abordaje de Malvinas completamente distinto a todo lo que vimos hasta aquí, ¿no? Hay algo que escuchábamos recién en el tráiler, pero sería interesante que nos puedas contar un poco cómo llegás a contar esta historia de Thelma, de todo ese grupo tan particular y la guerra de Malvinas también desde otra perspectiva, ¿no? Claro, sí, creo que este punto de vista distinto se da porque conozco a estas jubiladas a las cuales yo llevaba al cine. Uh-huh. Era un grupo con el que veíamos películas una vez por semana. Era una situación bastante solidaria y linda que pasaba, que era el cine, apadrinaba un comedor, el que podía y quería de las jubiladas y jubilados que iban, llevaba una leche. Esto era una situación real que se daba y después de la película nos juntábamos a charlar. Entonces, en estas charlas, post película, surge una historia real de una de las jubiladas que cuenta que la hija mandó una carta a Malvinas durante el 82, que su hija tenía 15 años en ese momento y el soldado tenía 19 años. Bueno, ese es el punto de partida. Esta señora, que finalmente es Thelma, que nos cuenta sobre la carta de la hija. Yo las veo durante años a ellas en el cine y siempre pensé que eran personajes increíbles porque, nada, muy, muy vivaces, muy chispita, muy graciosas, muy entretenidas y de repente eran muy buenas narradoras y me cuentan esta historia, traen la carta, comparten la carta, la leen, es muy emotiva. Y de repente dije, me parecen como las mejores protagonistas para una peli y que cuenten también eso, como desde otro lugar, Malvinas, pero muy también en carne propia, que su carne propia es eso, haber vivido desde el continente, mandar una carta y hoy, 40 años después, quieren vivir una aventura que es volver a encontrar a esa persona con la que en algún momento tuvieron un vínculo por correspondencia. Claro, hay una primera carta que es respondida y ya una segunda que deja ahí la incógnita de qué fue la vida de ese soldado, ¿no? Claro, las cartas se pierden y ahí ya no tienen más contacto, porque el único contacto era a través de las cartas, ya la correspondencia no va más y bueno, y la incógnita de qué pasó con él, si volvió, si vive, si no, y bueno, y esa aventura que se encara por ahí desde este lugar, desde otro género, como vos decís, el del esperado, porque tiene que ver con señoras grandes yendo en búsqueda. Aparte con mucho humor. Bueno, es todo un grupo desde principio a fin, ¿no? Digamos, el elenco, incluyéndote, además. Bueno, porque contás si querés un poco también la forma de reflejarlo desde el documental que muestra a su vez el proceso de grabación del documental, ¿no? Exacto, como eran estas personas que yo llevaba al cine, había algo de tratar de entender cómo se hace una película que dijimos, bueno, hagámoslo parte de la película y mostremos cómo se hace. Y bueno, y era algo muy divertido porque ellas como participaban mucho de esas decisiones. Una me decía, ay, quiero que sea como si fuésemos detectives. Digo, bueno, hagamos como si fuesen detectives. Entonces, de repente había escenas que se armaban así, con estas sugerencias o esta idea de mostrar, o hay una escena que también se ve en la película, no quiero spoilear mucho, pero que dicen... una amiga que es directora de arte me dice, ay, la fachada de ellas podría ser celeste, como, ¿no? Como la Argentina, no sé. Y Thelma dice, pero si esa es la casa de Anita, ¿viste? Como, esa no es mi casa, todos se van a dar cuenta. Y de repente ponemos la casa, pero están las dos partes, como la parte documental, que es ella diciendo, esa no es mi casa, y después la parte como más
de la película, ficción, que es esa fachada celeste que podría ser una linda fachada para mostrar. Bueno, hay varios de estos elementos que justamente por lo interesante que es toda la sorpresa que te va ofreciendo el documental, la peli, por ahí valdría esquivarlos y no spoilearlos. Sí, pero, sí, contesta porque si no puedo. Exactamente, pero ¿cómo también balanceabas eso en la manera de decir, bueno, cómo incorporo la propia historia de Malvinas, ¿no? Lo que quiero contar. Sí, exacto, como que pensábamos eso todo el tiempo, equilibrar el presente y este humor que las caracteriza a ellas como las conductoras de la película y a la vez como que sea un canal también para ir a ese momento de nuestra historia y ahí elegimos usar material de archivo y por ahí con otros personajes que nos vamos encontrando a través del relato, como ir balanceando como esos puntos de vista, géneros, como... algo de la gracia que nos pueden causar estas protagonistas y su aventura, y algo de como, bueno, también recordar como nuestra historia, como algo de esta huella que tenemos. Una amiga me dijo, bueno, tal vez es como una curita a una herida, ¿no? Como algo de una herida, pero hay una curita que también seguro. le da como un cariño. No es que no tapa mucho, pero ahí hay como algo cálido que, claro. Seguro. Sandra, ustedes porque la invitan, ¿qué ven en ese documental también en línea con los trabajos y la investigación que vienen haciendo de Malvinas de tanto tiempo? Bueno, la idea de invitarla a participar justamente de un evento que es académico es también como cruzar un poco, dialogar un poco con otras formas de contar, que no sean únicamente las académicas, ¿no? Cuando estábamos acá charlando con vos te decíamos de esto de la transmisión, de lo que hacemos con la escuela. Nos pareció, yo cuando le contaba a Brenda que cuando empecé a ver los adelantos de la película, dije, ay, esta película debe ser divina porque me veía que les hacían reportajes, qué sé yo, y no podía ver la película aún. Y cuando la vi, bueno, confirmé mi expectativa y más todavía, me encantó y me pareció que era, como ella dice, cierto, es como un bálsamo frente a un tema que sigue siendo una tragedia, que nuestros veteranos siguen teniendo su trauma y cada uno lo ha tramitado y lo tramita, algunos capaz que todavía no lo pudieron hacer, pero yo creo que sumarla a las jornadas donde va a haber gente que va a presentar ponencias sobre diferentes temas, seguramente nos va a permitir al final de que cada uno exponga su trabajo, hacer un cruce de diálogo, ¿no? Entre distintas formas de contar. Distintas formas que son todas válidas, claro. Todas, la película, a pesar de que es una comedia, porque a mí me mantuvo sonriente toda la película, pero sin embargo después podemos hablar de un montón de cosas a partir de esos, de lo que ella trata en tono de comedia, desde un punto de vista muy, digamos, sin comedia, ¿no? Porque a pesar de que es una comedia, para mí súper seria, súper respetuosa, tanto de las señoras jubiladas, que son las protagonistas, cómo las tratan, eso se ve en la película. Y lo mismo a los veteranos, yo creo que hay un respeto en toda la película, no porque sea una comedia, uno puede decir que, bueno, que no han asumido ese lugar, ¿no? Claro. Entonces nos pareció que, bueno, traerla a la universidad... estaba bueno, vamos a ver qué pasa hoy. ¿Qué respuesta ¿no? tiene? Sí. Y esa responsabilidad, porque va al desarrollo, la peli la van haciendo a la par de la búsqueda, entiendo, Sí. ¿no? Puede pasar lo que puede pasar con el resultado. Sí, exactamente. Y ahí, ¿cómo lo vivieron respecto de, bueno, el tono en el cual estaban trabajando y con qué se podían encontrar? Una historia más, menos trágica. Ahí, ¿cómo fue? Y era el riesgo, de hecho le contaba a San que hubo un momento en el que tuvimos que parar porque las jubiladas, las protagonistas, me dijeron, me parece que no lo queremos buscar más porque no sabemos si él quiere encontrarnos, Ajá. ¿viste? Y estaba siendo difícil, como realmente queríamos hacer la búsqueda mientras filmamos y no lo estábamos encontrando, no sabíamos qué iba a pasar, hubo un momento en el que se frenó y bueno, todo eso es real, pero me parecía que era lo rico de realmente filmar esa búsqueda, ese camino, como la aventura era real. Y eso también ayudaba porque como ellas no son actrices, como todas las emociones que nos iban pasando durante el transcurso de filmar la película, se iban registrando, íbamos buscando estrategias, por ejemplo, en ese momento paramos y después pensamos como otra alternativa para filmar algo sin que sea por ahí seguir buscando y después retomamos porque también hubo una charla con un excombatiente que nos sirvió y a ellas también, que les dijo, y yo les diría que sigan buscando. Así que
Así que bueno, el camino fue muy, muy genuino, muy genuino. Y respecto de esas cartas, ahí aparece, imagino que como muchas otras familias en aquel tiempo, el Tano, el soldado, que es parte de la familia, ¿no? Ya lo incorpora, bueno, el hecho de guardar esa carta 40 años con toda esa simbología para esa familia es muy interesante. Es muy interesante y además las vi leerlas muchas veces y siempre les pasa lo mismo, que es que ellas leen la carta y hay un momento en el que él se describe a sí mismo. Dice, soy el Tano, tengo 19 años, soy geminiano, cumplo el 13 de junio. Y en ese momento, todas las veces, la cuñada dice, un día antes que yo, todas las veces. Entonces, realmente es algo que las marcó y ellas todas las veces cuentan que a partir desde que recibieron la carta hasta la actualidad, el 13 de junio le festejan a él virtualmente el cumpleaños. Y eso me reemocionó, y como de alguien que solo tiene una carta que nunca vieron en su vida y que durante 40 años piensan en su cumpleaños, me pareció súper emocionante. Y después los vínculos entre ellas, ¿no? Digamos, porque vos también ahí tenés el abordaje sobre la vejez o a personas adultas mayores con un espíritu también fuera de los estereotipos. Sí. Son medio un matrimonio, ¿no? Hace mucho tiempo las dos quedaron viudas y viven juntas, las cuñadas, viven juntas y son dinamitas, es como Batman y Robin, no sé, es espectacular lo que pasa con ellas juntas. Así que es muy divertido eso, como el retrato familiar particular de ellas, que además son divertidas y además, no sé, sí, funcionan como matrimonio, no sé. Y también la madre y la hija, que una es la tía. Es muy lindo de ver eso, cómo funcionan familiarmente y te sentís muy cercana a tu familia. Claro, sí. Mi familia también es medio una así. imagen muy parecida, claro, a lo que uno tiene en el cotidiano. Y la gran pregunta es qué pasará con el marido de la hija, ¿no? Si aparece o no el soldado. Sí, esa fue también uno de los primeros conflictos que fue como, che, ¿por qué mi suegra está buscando a este soldado si yo hace años estoy casada con la hija y tenemos hijos y estamos bien, no necesitamos encontrar a nadie? Así que eso también le daba el tono como divertido, porque de repente había como una especie de antagonista que decía, no sé si esto me divierte. Claro. No sé si es hubo una historia de amor, se escribió en otras cartas, no sabés qué pasa ahí, porque está el otro celoso y... Claro. Sí, eso le aporta. Sí, la película te tiene, a mí particularmente me tuvo todo el tiempo así como en cierto suspenso, ¿no? En todo el tiempo en expectativa, porque a ver qué pasa con y cosas que no se cierran enseguida, hasta el final no sabés. Así que es una película que te tiene desde el principio hasta el final. Yo la vi 2 veces ya y bueno, fui descubriendo otras cosas cuando uno la mira de nuevo, pero te tiene así como atenta todo el tiempo, ¿no? Tiene un ritmo impresionante. Seguro. Sí. ¿Esto se filmó o te agarró la pandemia en el medio? Me agarró la pandemia en ¿Y el eso medio. qué condimentos le sumó a todo el laburo? Y eso hizo que pensáramos escenas en casas, en casas sin que se salieran cada uno armar su escena en su propia casa, y después creatividad para un final que no voy a contar, y tiempo de pensamiento, eso está bueno, proceso, tuvimos mucho tiempo para editar, probar cosas, sacar, poner, pensar nuevas escenas, angustia también generó, porque de repente la pandemia, jubilados y cine era como el peor combo que podíamos no era encontrar. El mejor momento, ¿no? Claro. Dijimos, esto va a pasar, pero bueno, eso hizo que el estreno de la película fuera de una fiesta como inigualable, porque era como, pensamos que esto no iba a pasar y de repente estamos en el cine, ellas están acá, estamos viendo la película que hicimos, se estrenó, así que no, ese momento fue inolvidable. Y luego ellas, ¿cómo siguió su historia? Andan bien. Chochas con la película. Están muy contentas, son como famosas en el barrio, firman autógrafos a los médicos, a los del almacén, se divierten mucho y le muestran la peli a que se toman un taxi y le cuentan al taxista, siempre que pueden cuentan, así que estrellas de Villa Domínico. Luego hay muchos detalles también desde lo estético, lo artístico ahí, no sé cómo, con parte del equipo, digamos, eso también está parte tuyo, cómo... Sí, bueno, esta muy amiga mía que es directora de arte, que se llama Noé Volpe,
aportaba mucho también como desde ese lado más poético y me decía cosas como, bueno, esta película siento que devuelve cartas, entonces por ahí buscábamos, o es como dejar entrar el mar a tu casa, como de repente había charlas que teníamos que decíamos, bueno, busquemos eso en una imagen poética que hable también, o sea, está bueno el documental y seguir a los personajes reales, pero digo, ya que estamos haciendo la peli, mostrando cómo se hace una peli, buscar esas imágenes poéticas para construirlas y también tener como una identidad a la peli. Así que sí, buscamos como esas rarezas para agregar. Thelma, el cine y el soldado, en media hora se está proyectando en las jornadas de humanidades y después, bueno, la charla de muchos otros aspectos que surgirán y sería interesante después que la puedan ver aquí en Bahía como plan B para que no llegue. Yo la encontré en Cinear, digo, estaría buenísimo poder compartir el momento, pero ahí para no quedarse afuera de lo que estamos conversando. Claro. ¿Estás filmando otra ahora? Sí, estamos en proceso de una nueva peli. Bien, dejaste una pandemia de lado y ahora tenés otra que no está muy fácil, ¿no? No sé por qué lado va. ¿En esta lo pudiste hacer a través de Inca? Sí, arrancamos con Inca y bueno, y ahora estamos viendo cómo seguimos, pero sí, siempre apoyadas por el Inca. Y esta se trata sobre el espacio, así que bueno, hay otra complicación. Ajá. Siempre desafíos. No te andás con nada fácil, ¿no? Bueno, Brenda, muchísimas gracias por la visita. No, Sandra, lo gracias mismo. a ustedes.